¿Puede una promesa durar más que una vida? En Mollendo existió un hombre que pasó 8 años esperando el regreso de su patrón. Cada mañana limpiaba las ventanas, barría los corredores, regaba las rosas, preparaba una casa donde nadie vivía. Estaba convencido de que don Juan volvería. Muchos llegaron a creer que aquella era una casa embrujada. Y yo también lo pensé. Pero cuando empecé a revisar las viejas crónicas, descubrí que detrás de esa historia había un hecho real. Un mayordomo, un ingeniero norteamericano, una guerra y una casa que muy probablemente ocupó el lugar donde hoy se levanta la estación del ferrocarril de Mollendo. Esta no es una leyenda, es una historia que ocurrió de verdad. Pero antes de conocer al mayordomo, necesitamos responder una pregunta. ¿Dónde estaba realmente aquella casa? Cuando leí por primera vez la crónica, pensé que la casa estaba junto a la antigua estación inaugurada en 1871. Pero había un problema. Esa estación ya no existía. Había sido destruida durante la Guerra del Pacífico. Entonces, ¿de qué casa estaba hablando la cronista? Ubicación de la primera estación del ferrocarril de 1871. Ubicación de la actual estación del ferrocarril de 1899. Todo comenzó con una vieja crónica escrita en 1889. Mientras describía el puerto de Mollendo, la autora mencionó un lugar que llamó mi atención: la casa de la estación. Allí vivía un anciano mayordomo que seguía esperando el regreso de su patrón. Hasta aquí todo parecía una historia curiosa, pero cuando empecé a revisar las fechas, descubrí algo que no tenía sentido. La primera estación del ferrocarril de Mollendo había sido inaugurada el 6 de enero de 1871. Era la puerta de entrada del sur del Perú y el orgullo de un proyecto ferroviario que uniría a la costa con Arequipa y más tarde con el altiplano. Sin embargo, esta estación fue saqueada e incendiada por las tropas chilenas en marzo de 1880 durante la Guerra del Pacífico. Es decir, cuando la cronista llegó a Mollendo en 1889, aquella estación ya llevaba casi 9 años destruida. Entonces surgió una pregunta inevitable: ¿de qué casa de la estación estaba hablando? Hasta donde he podido investigar, no existe un documento que identifique con exactitud esa vivienda. Pero la cronología y la descripción de la propia crónica permiten plantear una hipótesis bastante sólida.
Aunque la estación había desaparecido, el ferrocarril seguía funcionando. Los trenes continuaban llegando. La administración seguía operando. Y alguien tenía que dirigir todo ese movimiento. Ese hombre era Dian Sordai. Como administrador del ferrocarril, necesitaba vivir cerca de las instalaciones que supervisaba. La cronista describe una casa amplia construida sobre una elevación frente a la plaza y dominando el puerto. Esa descripción coincide sorprendentemente con el lugar donde 10 años después la Peruvian Corporation levantaría la estación ferroviaria que aún conocemos. No puedo afirmarlo como un hecho absoluto, pero la evidencia disponible parece indicar que aquella famosa casa de la estación ocupó ese mismo espacio o uno muy cerca al de la actual estación de Mollendo. Pero para entender por qué esa casa existía, primero tenemos que conocer el Mollendo que encontró la cronista en 1889. Y créanme, no se parecía en nada al balneario que conocemos hoy. La casa pertenecía a un hombre conocido por todos en el ferrocarril como Don Juan. Durante meses me pregunté quién era realmente ese personaje. La respuesta nos lleva hasta Boston, Estados Unidos. Aquel Don Juan del que hablaba el anciano mayordomo no era un aristócrata peruano ni un hacendado de la costa. Su nombre era Dian Sordai. Había nacido en Boston, Estados Unidos, y llegó al Perú contratado por el célebre empresario Enrique Meis. El hombre que soñaba con unir la costa y la sierra mediante ferrocarriles. Sordai no tardó en convertirse en uno de los personajes más importantes de todo el sistema ferroviario del sur. Durante años administró la línea que conectaba Mollendo con Arequipa y posteriormente con Puno y el lago Titicaca. Era un hombre acostumbrado al orden, a la disciplina y a la presión. Y la casa donde vivía reflejaba exactamente esa personalidad.
En medio de una costa árida donde el viento levantaba polvo y el agua potable era escasa, aquella residencia parecía pertenecer a otro país. Era una amplia casa de un solo piso, tenía corredores que rodeaban toda la construcción, grandes ventanas de un estilo francés que permitían que la brisa marina recorriera las habitaciones. El comedor estaba elegantemente amoblado. Los aparadores exhibían fina vajilla y en el centro de la propiedad florecía un jardín con árboles, arbustos y rosas que contrastaban con el paisaje desértico de Mollendo. Desde la terraza se podía contemplar el Océano Pacífico en toda su inmensidad. Día y noche se escuchaba el golpe constante de las olas contra las rocas. Era un lugar hermoso, pero también profundamente solitario. Sin embargo, ningún esplendor dura para siempre. Los años trajeron cambios políticos, nuevas administraciones y el final de una etapa para el ferrocarril. Dian Sordain dejó Mollendo. Todo indica que nunca pensó regresar. Para él fue simplemente un cambio de destino, pero hubo alguien que nunca aceptó aquella partida: el anciano mayordomo. A cada amanecer repetía exactamente la misma rutina. Antes de que el sol iluminara completamente el puerto, ya estaba trabajando. Lavaba los corredores, restregaba las barandas, limpiaba cuidadosamente cada ventana, barría los pisos hasta dejarlos relucientes, cuidaba las flores del jardín, revisaba las habitaciones. Todo debía estar impecable, como si el dueño pudiera aparecer en cualquier momento. Para él, Dian Sordain nunca se había marchado, simplemente estaba demorando en regresar. Mientras el anciano conservaba la casa como el primer día, el tiempo comenzaba a reclamar lo que le pertenecía. Las alfombras perdían su color, las polillas devoraban las cortinas, algunos muebles empezaban a deteriorarse. Afuera, el jardín seguía floreciendo gracias a los cuidados del mayordomo. Adentro, la ausencia iba dejando sus huellas. La cronista quedó profundamente impresionada por aquel anciano. No era un empleado cualquiera, era un hombre cuya vida parecía haberse detenido el mismo día en que su patrón abandonó Mollendo. Lo llamaban con cariño Don Juan y hablaba de él como si fuera a cruzar la puerta en cualquier momento. Para el resto del mundo, habían pasado 8 años. Para el mayordomo, parecía haber pasado apenas una semana. Con el paso de los años, aquella devoción comenzó a rozar la obsesión. La propia cronista dejó entrever que el anciano parecía haber perdido parte de su juicio.
vivía únicamente para cuidar una casa vacía. Su esposa, incapaz de soportar el clima de Mollendo, se había trasladado a Arequipa. Él decidió quedarse solo, porque alguien debía esperar a don Juan. Hay un detalle que resume mejor que cualquier otro quién era este hombre. Según la crónica, ni siquiera abandonó la casa para asistir al sepelio de un familiar cercano. Sentía que si se ausentaba aunque fuera un día, su patrón podía regresar y encontrar la casa abandonada. Eso no podía permitirlo. Hoy puede parecernos incomprensible, pero en el siglo XIX la lealtad hacia un patrón podía convertirse en una auténtica forma de vida. Después de la Guerra del Pacífico, la administración de los ferrocarriles cambió de manos. El Estado peruano tomó el control de diversas propiedades vinculadas a la empresa ferroviaria, entre ellas la casa donde vivía el anciano mayordomo. Cuando las autoridades llegaron para hacerse cargo del inmueble, ocurrió algo inesperado. El viejo mayordomo se negó a entregar las llaves. Para él, aquella casa seguía perteneciendo a don Juan, y mientras su patrón no regresara para darle otra orden, nadie tenía derecho a ocuparla. Las autoridades terminaron nombrando a otro encargado, pero el anciano siguió ahí, sin discutir, sin marcharse, como si él mismo se hubiera convertido en parte de la casa. Imagínense aquellas noches, el viento golpeando las ventanas, el rugido constante del océano, los largos corredores completamente vacíos, las habitaciones silenciosas y un solo hombre recorriendo la casa con una lámpara entre las manos. En las paredes colgaban los retratos de Enrique Meis y de otros personajes ligados al ferrocarril. Muchos de ellos ya habían muerto. Eran los recuerdos de una época que jamás volvería. Quizás por eso aquella residencia comenzó a ser recordada como la casa de los fantasmas. No porque aparecieran espectros, sino porque el único habitante parecía convivir con los recuerdos de personas que ya no estaban. Con el tiempo aquella casa desapareció como residencia del administrador. Años después, en 1899, la Peruvian Corporation levantó la estación ferroviaria que hoy conocemos. Si mi interpretación de las fuentes es correcta, ese edificio ocupó el mismo lugar o uno muy cercano, donde alguna vez estuvo la casa que el anciano mayordomo cuidó durante tantos años. No puedo afirmarlo como una certeza absoluta porque hasta ahora no existe un documento que lo confirme de manera explícita. Pero la cronología, la ubicación descrita por la cronista y la continuidad de la administración ferroviaria hacen que esa hipótesis resulte, al menos para mí, la más coherente. Al final, esta nunca fue solo la historia de una casa. Tampoco fue únicamente la historia de un ingeniero norteamericano o de un puerto construido contra toda lógica. Fue, sobre todo, la historia de un hombre que se negó a aceptar que una etapa de su vida
había terminado. Mientras el mundo cambiaba a su alrededor, mientras los ferrocarriles cambiaban de propietarios, mientras las guerras transformaban al país, él seguía limpiando los mismos corredores, regando las mismas rosas, esperando al mismo hombre. Quizás por eso esta historia ha sobrevivido más de un siglo, porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos esperado algo que nunca volvió. Una persona, un lugar, un tiempo que ya pasó. Hoy, miles de personas pasan frente a la estación ferroviaria de Mollendo sin imaginar que hace más de 130 años ese lugar pudo haber sido el escenario de una de las historias más conmovedoras que conservan las viejas crónicas del puerto. Tal vez ya no queden de jardines. Tal vez las ventanas francesas desaparecieron hace mucho tiempo. Tal vez nadie recuerde el nombre de aquel anciano mayordomo. Pero mientras existan estas crónicas, él seguirá esperando a Don Juan. Porque algunos fantasmas no llevan cadenas, llevan recuerdos. Soy Jorgillo, y si disfrutas descubrir esas pequeñas historias que el tiempo estuvo a punto de borrar, suscríbete al canal. Cada documento antiguo, cada fotografía y cada crónica nos acerca un poco más al verdadero pasado de Mollendo y del sur del Perú. Pero esta historia es apenas una pieza en un rompecabezas mucho más grande. Porque cuanto más investigaba sobre esta casa, más evidente se hacía una pregunta. ¿Por qué alguien decidió construir un puerto precisamente en uno de los lugares más peligrosos de toda la costa peruana? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Fue un error de ingeniería o una apuesta económica? En el próximo video viajaremos hasta los orígenes de Mollendo para descubrir por qué este puerto nació en un lugar donde, según muchos marinos del siglo XIX, jamás debió existir. Y créame, esa historia es aún más increíble que la del mayordomo que esperó 8 años a un hombre que nunca regresó.